Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Vamos a desarrollar el tema 1.11, solución de sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Para esta lección ya nos da un sistema y dice, indica el método que consideras más adecuado para resolverlo, justifica tu respuesta, determina la solución. Para identificar o indicar el método que es más fácil o más adecuado para este sistema, lo que hay que hacer es lo que nos propone el libro. Aplicarlo mediante las dos formas, que es el método de reducción y el método de sustitución. Entonces, este sistema de ecuaciones viene aquí ya resuelto, con cada uno de sus pasos, como se puede observar acá. Ya está aplicando el método de reducción o el método de sustitución. Como está aquí ya resuelto, entonces lo que voy a hacer es tomar yo un ejercicio de estos que están acá y resolverlo en su lugar. Así, de esa manera yo voy a ir explicando los pasos para que tú puedas comprender mejor este y a la vez también te ayudo a resolver un ejercicio de los que están en la parte de lápiz. Vamos a ver, vamos a tomar alguno que parezca un poco más trabajoso. Por ejemplo, en el C, fácilmente tú puedes utilizar el método de sustitución, ya que está despejada la variable y. En el D, tú también puedes aplicar el método de sustitución, pero hay que aplicar la y en esta segunda ecuación. Hay que despejarla para tenerla de esta manera. Voy a tomar entonces, porque acá también ya está fácil para despejar, y tomaré el literal B. El literal B tenemos entonces el sistema de ecuaciones menos 3x más 4y es igual a 6. Y la otra ecuación de este sistema, 9x menos 8y, y esto va a ser igual a menos 18. Entonces, primero vamos a utilizar el método de reducción para solucionar esto. Para solucionar el método de reducción, podemos ver que podemos multiplicar, depende la variable que queremos eliminar. Si queremos eliminar la variable x, entonces multiplicamos por 3 la primera ecuación para tener arriba menos 9x y en la ecuación 2 9x, de tal manera que se puede eliminar. O también podemos eliminar la variable y basta con que multipliquemos por 2 toda la ecuación. Yo voy a utilizar la eliminación para la variable y, por lo que voy a multiplicar por 2 toda esta ecuación. Recuerda que cuando multiplicamos, entonces es toda la ecuación, no es solamente la variable que queremos. Nos quedaría aquí entonces más por menos, menos por 2, 6x, más por más es más, 4 por 2, 8y, igual a, los dos son positivos, 6 y 2, 6 por 2, 12. Y la segunda ecuación que tenemos aquí nos quedaría igual, 9x menos 8y igual a menos 18. Entonces este es el nuevo sistema que nosotros tenemos, por lo cual procederemos ya a aplicar la reducción. Lo vamos a volver a escribir aquí para irlo haciendo de manera vertical. Tendremos entonces que en x 9 menos 6 queda 3x positivo
esta es la variable que nosotros adecuamos para poder eliminarla, y eso es lo que hacemos. Eliminamos y seguimos con los valores numéricos, que son 12 menos 18. Como 18 es mayor y son de signos diferentes, se escribe el signo menos y se hace una resta normal. 18 menos 12 es 6. Por lo cual nos quedará entonces, al despejar la variable x va a ser igual a menos 6 sobre 3. Hacemos la división, pero antes la multiplicación de los signos. Menos por más da menos. 6 entre 3 a 2. Por lo tanto, equivale menos 2. Ahora tomamos una ecuación, tomamos la ecuación original y sustituimos. En este caso, no es necesario ver cuál habíamos tomado porque no hemos sustituido. Podemos tomar cualquiera de las dos ecuaciones siempre y cuando tomemos la ecuación original. Yo voy a tomar la ecuación número 1. Sustituyendo x en ecuación 1. Entonces tenemos aquí la ecuación 1 y ahora sustituimos menos 3 multiplicado por menos 2, que es el valor de la x. Y esto es igual a, todavía sigue, más 4y igual a 6. Multiplicamos, menos por menos da más, 3 por 2, 6, más 4y igual a 6. Luego este 6 lo vamos a trasladar al otro lado de la igualdad y va a pasar a restar. Seis es este que tenemos acá, y este está más, lo trasladamos al otro lado con signo menos. Aquí tenemos el 4. Entonces, al resolver esto nos va a dar 0. Y aprovechamos en este paso para despejar. Ya no escribimos aquí el 4, sino que lo pasamos a dividir. Entonces, al dividir 0 entre 4, nos queda la cantidad de 0. Por lo tanto, ya hemos resuelto acá el sistema de ecuaciones, obteniendo x igual a menos 2 y y igual a 0. Ahora, lo hemos hecho mediante el método de reducción. Ahora vamos a aplicar el método de sustitución. Vamos a escribir las ecuaciones originales que nosotros tenemos, que son menos 3x más 4y y la otra ecuación, que es 9x menos 8y igual a menos 18. Esas son las ecuaciones originales, con esas vamos a aplicar el método de sustitución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para aplicar ese método es despejar. Veamos en cuál se nos hace más factible despejar, y para el caso yo voy a tomar la primera ecuación para despejar.
esta ecuación, ya que no tiene ninguna variable sola o con coeficiente 1 o alguna variable ya despejada, entonces no es muy adecuado aplicar el método de sustitución. Siempre se puede resolver, pero resulta un poquito más trabajoso, más complicado. Por eso es la importancia que yo te mencionaba de aprender a identificar en cuáles casos podemos aplicar un método y en cuáles casos no. Por ejemplo, para los primeros ejercicios que no tienen ninguna variable X o Y que esté sola, sin ningún coeficiente, sin ningún número a la par, para estos es mejor utilizar el método de reducción para el A y para el B. En cambio, para el Y y para la C y para la D, como tienen una variable ya sola, aquí en este caso está despejada y en este solo está por despejar, es más conveniente utilizar el método de sustitución. Así que si hasta este punto me has comprendido, ya puedes entonces desarrollar tus ejercicios, pero yo voy a continuar desarrollando este ejercicio mediante el método de sustitución, que como te dije anteriormente, este es más adecuado resolverlo con el método de reducción, como lo hemos aplicado acá. Con este método va a salir un poco más trabajoso. Lo primero que tenemos que ir haciendo es despejar la variable que nosotros queremos sustituir en la otra ecuación. Entonces yo voy a tomar esta y para despejar. Y lo voy a hacer de un solo. Voy a tomar la y esto va a ser igual. Voy a escribir el 6 que queda a este lado. Este menos 3x pasa al otro lado con signo positivo más 3x. Y esta y que está multiplicando va a pasar a dividir. Y, así, de esa manera. Si te queda duda, tú puedes hacerlo aparte, así como te he explicado en otros métodos, paso a paso. Entonces, esta es la ecuación nueva que yo voy a utilizar para sustituir, y en este lado queda siempre la misma ecuación. Ahora bien, el primer paso que yo voy a hacer es sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Sustituyendo y en la ecuación 2. Entonces voy a tener aquí esta ecuación 2. Escribo aquí y ahora esto que yo tengo acá, toda esta parte, esa fracción, la voy a escribir en paréntesis cuando me toque escribir la variable y, para dejar todo en términos de x. 9x menos 8 entre paréntesis 6 más 3x sobre 4 igual a menos 18. Luego resuelvo lo que está en paréntesis y aquí tengo que notar algo. Este 8 con este 4 yo lo puedo simplificar, lo puedo dividir. Por ejemplo, 8 entre 4 es directamente a 2. Entonces, en lugar de multiplicar, porque si no me hubiera tocado multiplicar, si en este caso hubiera sido otra cantidad que no se pudiera dividir, por ejemplo, digamos 5, hubiera tenido que multiplicar 8 por 6, escribir la respuesta, luego 8 por 3, escribir la respuesta sobre el mismo número, y allí hubiera tenido que llevar toda la fracción. En cambio, al poder dividir se me simplifica grandemente el trabajo. 8 entre 4 a 2. Y todo lo que está en paréntesis, por ahorita permanece en paréntesis porque después lo voy a multiplicar en el siguiente paso. Luego 9x, ahora sí multiplico
menos por más, menos 2 por 6, 12, menos por más es menos, 2 por 3, 6x, igual a menos 18. Resuelvo la ecuación. Esta ya es una ecuación lineal de primer grado con una incógnita, como las que vimos al inicio de la unidad. Dejo las x a este lado, los términos que tienen la variable x, y traslado al otro lado de la igualdad aquellos que solo tienen valores numéricos. Igual, el menos 18 solo lo bajo. El menos 12 lo voy a pasar al otro lado de la igualdad, pero como aquí está negativo, va a pasar con signo positivo. Hago la reducción de términos. 9 menos 6, 3x. Y esto es igual a una resta. Tengo signos diferentes. Hago una resta, escribo el signo del número mayor y hago la resta normal. 18 menos 12, 6. Y ya solo me falta despejar la variable x. En lugar de escribir aquí el 3, yo lo puedo pasar ahora ya en este paso a dividir con el 6, porque está multiplicando, va a pasar a dividir. Aquí no se cambia el signo cuando pasa a dividir. Y se multiplican los signos, menos por más da menos, y 6 entre 3 a 2. Entonces x vale menos 2. Ahora voy a sustituir x en ecuación. Veamos en esta ecuación cuál sí ya tomé. Sustituyendo y en ecuación 2. Entonces, como ya lo sustituí en la ecuación 2, ahora voy a sustituir en la ecuación 1. Veamos en cuál sustituí en la parte anterior. Entonces, como te dije, esta parte va a ser la misma. Y aquí ya lo habíamos resuelto. Sustituyendo x en ecuación 1. Entonces, como ya lo habíamos hecho, solo lo voy a escribir aquí otra vez. Sustituyendo x en ecuación 1. Sí. Son los mismos pasos, es lo que ya te había explicado anteriormente. Se sustituye x, se hace la multiplicación, se va despejando la variable que queda y tenemos el resultado. Así que, si te has fijado, se ha podido hacer mediante los dos métodos. Pero como te digo, depende de las características de la ecuación. Entonces, así tenemos que seleccionar el método que nos sea más fácil para no complicarnos tanto. Y dice, ¿en qué casos es más útil emplear el método de sustitución? ¿En cuál es más útil emplear el método de reducción? Pues eso ya te lo dije anteriormente, así que ya lo tienes que tener anotado. Y llegamos al final de esta lección. Muchas gracias por llegar hasta acá también. Muchas gracias por compartir este canal. La idea es que llegue a más estudiantes. Se hace una explicación lo más entendible posible para ustedes, ¿verdad? Poniéndonos en su lugar, porque a veces uno necesita buscar la explicación. Ya me ha pasado también de algún tema que no comprendo, busco una explicación y si la encuentro, pues gracias a Dios que existen esas personas que comparten esos contenidos. Así que nos vemos hasta el próximo video.